en el capítulo 6. ¿Cuántos vinieron por primera vez aquí? A ver, levanta su mano. Allá. Y también allá atrás. Le damos la bienvenida también, una aplausita a los hermanos. Creo que le damos juntos este pasaje, porque tengo entendido que la semana pasada Yuri nos compartió acerca de la santidad de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hemos estado trabajando acerca de este temor de Dios, que es un aspecto del Espíritu Santo, de la persona misma de Dios, y que se manifiesta de diferentes maneras. 7 expresiones que lo demuestran allí en la marca del Mesías, ¿no es cierto? Primero, ahí en Isaías 11, ¿no es cierto?, cuando es profetizado que un pequeño brote saldría de la raíz. Y una de las expresiones más notables que hace el profeta es que dice que el temor del Señor obraría en ese Mesías profetizado, y ese temor, esa manifestación del Espíritu Santo haría que Él cumpliera el propósito por el cual fue enviado. Bueno, y entendiendo que es una manifestación del Espíritu Santo, el temor del Señor, ¿qué es lo que produce en nosotros? Muchos podrían decir, hemos hablado todos estos 2 meses del temor del Señor, que es una manifestación del Espíritu Santo en el hombre, en el ser humano. ¿Qué produce en nosotros? Si lo pudiéramos traducir en una sola palabra, produce santidad. ¿Y la santidad qué es lo que es? Es la respuesta nuestra a la palabra de Dios. Y dijimos finalmente que la palabra de Dios se manifestaba de 4 formas. ¿Cuáles eran? Primero, los que más nos gustan, la mermelada, como digo yo, las promesas. Lo que pasa es que las promesas llevan implícita siempre una condición. Y nos gustan las promesas, pero no la condición. ¿No es cierto? Pero bendita sea la palabra, que hay que comerla entera. Promesas con condiciones. ¿Averiguaron las promesas? ¿Sí? ¿Descubrieron algunas en estos días? Sé que han estado trabajando en los grupos pequeños, y si es así, nos alegramos mucho que puedan avanzar en conocer las promesas. ¿Qué más? ¿Cómo se expresa la palabra de Dios? ¿A través de qué? Mandamientos. ¿Recordaron algunos mandamientos? ¿Aprendieron algún mandamiento nuevo? Yo les voy a decir uno. Mandamiento nuevos que os améis unos a otros, como yo os he amado, que os amé también unos a otros. Y en esto conocerán todos los que son mis discípulos, si tuvieres amor unos a otros. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Que la santidad de Dios se expresa en cómo nos amamos. Así que dile a tu hermano, tienes que amarme, hermano. Y yo debo amarte también. Y amor es tiempo, respeto, no hablar mal del otro, tratar bien, tratar con buenas palabras. ¿Estamos ok? Promesas, mandamientos y ¿qué más? Prohibiciones. No nos gusta esa palabra, ¿no? Prohibido. Cuando están en el lugar dice prohibido. No entrar. Propiedad privada. ¿Y qué queremos hacer? ¿Qué habrá en otro lado? Bueno, el Señor nos dice que también hay provisiones
¿Y cuál es la diferencia de una provisión y un mandamiento? Ustedes son muy estudiosos. ¿Cuál es? ¿Cuál es un mandamiento? Es una acción que debo ejecutar. Y una provisión es algo que no debo ejecutar. Por lo tanto, en la Biblia vas a encontrar mandamientos, cosas que debes hacer, pero también prohibiciones, cosas que no vas a poder participar. Y una de ellas, ¿cuál se recuerda? A ver. ¿Alguna prohibición? ¿Ah? ¿Matarás? ¿Robarás? ¿Ah? ¿No tener dioses ajenos? ¿Ah? ¿No mentir? ¿No deber nada a nadie? ¿No levantar falso testimonio? Así es. Amados hermanos, qué interesante es escudriñar las Escrituras, porque nos empezamos a dar cuenta que la palabra nos hace vivir el día a día en la práctica. Antes recién decía no deber nada a nadie. Todos piensan que es dinero, ¿no? Pero ¿qué hay cuando pides un libro? Te lo devuelvo la otra semana. Me presta un martillo. En el campamento pasa mucho, ¿eh? Me presta la pala, hermano. Se la vengo a dejar en el instante. Después que entramos la pala en la cancha, ¿no? No deber nada a nadie. Y ni siquiera deber honra. Porque tenemos que en este tiempo deliberar honra hacia nuestros hermanos. Bien, y el cuarto, ¿qué es una advertencia? ¿Ah? Es una señal en el camino. ¿De qué? ¿De qué más adelante quieren que hay? ¿Ah? Un peligro. ¿Algún joven se acuerda de alguna advertencia en la Biblia aquí? ¿Alguno de los muchachos? A ver. ¿Fueron a los grupos pequeños? ¿Hay alguna advertencia que te acuerdes de la Biblia? No tener cuidado de ser engañado. ¿Ya? Ajá. No entender falsa profecía. ¿Eso está diciendo? Falsas doctrinas que pueden engañarnos. O sea, la advertencia es que podríamos ser engañados. ¿Sí? No obedecer a Dios trae consecuencias. Sí, no obedecer a Dios trae consecuencias. Sí. Romanos 11:1, ¿cuál es? Renovar a este sitio. No adaptarnos a este sistema del mundo, ¿no es cierto? Sino que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Bueno, podríamos estar toda la tarde, ya hicimos ejercicio. Los que se han olvidado, recuérdenlo, usen sus apuntes. Estas cuatro expresiones de la palabra de Dios tenemos que seguir trabajándolas, porque si la palabra está presente, quiero decirles que va a ser la única manera que brote la fe. Pero para que brote la fe tiene que haber muchas veces arrepentimiento. Una fe sin arrepentimiento es una fe falsa. Lo único que puede producir en nosotros arrepentimiento es la palabra de Dios. Si la oímos y la creemos, obviamente vamos a cambiar de actitud, ¿no es cierto? Y luego la fe va a ser incrementada. Bueno, quiero que ahora vayamos a Isaías. Yo le contaba a los hermanos del servicio de restauración que anoche, mientras dormía, descansaba mi cuerpo, mi espíritu seguía conectado, y la verdad es que no nos desconectamos del Señor. Podemos estar durmiendo y el Señor nos puede estar hablando. Por eso no vamos a la presencia, sino que vivimos en la presencia del Señor. Nos vamos a un lugar para buscar la presencia, portamos la presencia del Señor. Amén.
Y anoche mientras descansaba, el Señor me estaba hablando esta palabra, que está en Isaías 6, verso 1 en adelante, y voy a leer con ustedes. Acompáñenme desde el verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿y a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Oigan bien, pero no entiendan. En otra versión dice: miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos, y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. Entonces exclamé: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno, hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas, hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo y el país quede en total abandono. Y si aún queda en la tierra una 10ª parte, esta volverá a ser devastada. Pero así como al talar la encina y el roble queda parte del tronco, esa parte es la simiente santa. Amados hermanos, queridos, queridas, esta es una síntesis de lo que ocurriría con el pueblo de Israel. El profeta Isaías, profetizando acerca del pueblo escogido de Dios, tiene una visión que lo estremece, porque yo no he visto en las Escrituras semejante visión, al igual que también en Apocalipsis, donde este hombre, Isaías, lleno del Espíritu, dice que tiene una visión del Señor sentado sobre un trono
alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Yo me imagino a Isaías mirando un poquito de la gloria, de la santidad del Señor. Yo les preguntaba delante a los hermanos si habían tenido alguna experiencia tan sublime o similar como la que tuvo Isaías. ¿Alguien de aquí la ha tenido alguna vez? Yo les contaba que con Aldi en algún momento en Arica fuimos a una reunión y Aldi percibe y recibe en su corazón que en un momento más, en unos pocos minutos más, iba a sonar un chofar. Un chofar es un cuerno de un carnero que se usa para el altar y llamar la atención al pueblo. Y que cuando sonara ese chofar, algo iba a ocurrir ahí en ese momento y se iba a manifestar la presencia, la santidad, la gloria de Dios. Y yo lo albergué tanto en mi corazón que esa noche cuando suena el chofar, yo no sé si se recuerdan de esas películas antiguas donde entraba el rey y toda la gente caía así ¡ja! Al piso, como adorando a quien representa la máxima autoridad. Y ese día suena el chofar y todos caemos en tierra, pero automáticamente fue como un ejército, no sé, habían unas 1000 personas, 800 personas, caemos todos arrodillados. Y en ese momento yo no me atrevía ni siquiera a levantar la ceja, porque me acordaba de esta palabra cuando Isaías dice: si veo al Señor soy hombre muerto. Y me recuerdo ese día que estando de rodillas con Aldi, estábamos todos, me acuerdo que andaba José, los niños todos, y yo estaba rostro en tierra y empecé a percibir y a comprender que lo que estaba ocurriendo ahí es que estaban los seres vivientes alrededor de nosotros. No sé si nosotros habíamos sido trasladados, ellos se habían venido, pero no lo sé. Pero percibí en el Señor que en ese momento había un momento de gloria y de santidad. Y cuando estábamos, y percibo, porque era un silencio, hermanos, pero una gloria santa en ese momento. Yo les contaba delante a mis hermanos que aun cuando nadie andaba en pie, un pequeño manto, como una orla, como, no sé, un vestido largo, me rozó los puntas de los dedos. Yo dije: aquí estoy muerto, porque el Señor Dios Todopoderoso está entre nosotros. Yo creo que el Señor realmente quiere manifestarse en nosotros. Pero miren lo que ocurrió con Isaías. Dice que él vio no tan solo una parte del trono, sino que vio, dice, 2 serafines. Usted sabe que serafín, serefa creo que es la palabra, significa criatura de fuego. Y dice que estos 2 serafines hacían, ¿qué cosa? Adoraban. ¿Y de qué manera adoraban? Con 2 manos se cubrían su rostro, con 2 manos sus pies, sus alas, perdón, y con 2 alas volaban. Qué interesante, ¿no? Cómo servían al Señor. ¿Con cuántas alas? Con 2. Volaban. ¿Y con cuántas adoraban? Con 4. Y yo pensaba delante, a nosotros nos gusta más servir que adorar. Al revés. Nos gusta más volar que cubrir nuestros rostros y nuestros pies. Nuestro servicio, hermanos queridos, va a ser consecuencia del nivel de adoración que hay en nuestras vidas. Entre más adores, y adorar no es cantar una canción tan solo que diga te adoro, sino que es una actitud. Y estos
serafines dicen que cubrían sus rostros, cubrían sus pies en señal de adoración. Yo resumí esto que no puedo servir sin antes adorar. Y cuando pienso en esto, ¿saben? En los primeros que pienso, en los músicos. Y cuando los músicos me dicen, no hemos ensayado, yo les preguntaría, ¿has adorado? Porque preferiría que adores primero al Señor antes que ensayes. Porque nuestro nivel de servicio va a estar determinado por nuestra adoración. Amén. Así que les quiero animar a todos los que sirven, no tan solo en la música, ¿cuántos sirven en el ministerio de la cárcel? Los que sirven aquí, preparando el salón, los que sirven en la multimedia, los que sirven en el sonido. Hermanos queridos, estos serafines nos dan una señal de cómo debe ser y será la adoración eterna. Amén. Y dice que estos serafines adoraban y daban voces diciendo: Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de la gloria. Y los quiciales, las puertas se estremecieron con gran voz que clamaban, y todo el lugar se llenó de humo. Y Isaías dijo, cuando ve que estos serafines están cerca de él, dice: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! ¿Por qué? Porque soy hombre de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos. En el lugar de la adoración, queridos hermanos, es el lugar donde tú y yo nos vemos cuán pequeños, cuán necesitados, cuán pecadores somos. ¿Con qué peca más el hombre, según Isaías? Con un aparatito bien chiquito que se llama lengua. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Santiago que es como una pequeña llama que puede encender un gran bosque. Y con el órgano que más pecamos, ¿cómo se llama? Lengua, boca. Y ay de mí. Hermanos queridos, cuando llegamos a la adoración al Señor, yo creo que el Espíritu Santo nos empieza a recordar todo lo que hicimos durante el día, ¿no? Todo lo que dijimos, todo lo que pronunciamos. Pero es extraordinario que lo que hizo el serafín, puso un carbón encendido, ¿dónde? En su boca. ¿Para qué? Para purificar la vida de al quien había visto al santo. Y dice que donde hay fuego, porque estos son seres de fuego, hay santidad. Así que yo creo que el Señor en este tiempo quiere purificar, limpiar nuestros labios. ¿Tú lo crees así? Santidad se expresa en cómo nos tratamos, hermanos, en cómo nos hablamos. Yo les compartía a los hermanos delante de la cárcel también que yo creo que el Señor está hablándonos permanentemente. Y al de ayer estábamos maestreando los dos, clavando una cosa aquí en la mesa, y me pasa la corchetera, y yo no sabía cómo usarla porque era una corchetera especial, y le trataba y le decía, ¿pero cómo es? Y de repente me dice, ¡ay, se acaba de cortar el agua! Entonces yo le dije, bueno, el corchetero
o lava? Y antes no me dijo nada. Pegué el corchete y me fui a dar el agua. Y cuando iba camino a dar el agua, el Espíritu Santo me dijo: ¿y por qué perdiste la paciencia? Y hay que pedir perdón. Pero si yo ya estaba apurada, estaba ansiosa. No te lo digo así. Y me dijo: pide perdón. Y volví como el chavo así. No quería. Y le dije: mi amor, porque así parte cuando estoy arrepentido, mi amor. ¿Parten así los hombres o no? ¿Parten así, hermana? Mi cuchicuchi, mi amorcito. Y le dije: bueno, mi amor, te quiero pedir perdón. Y antes me dice: ¿de qué? Porque ¿cómo te traté? Tú me estabas pidiendo algo y creo que no te traté bien. Bueno, me dijo: te perdono, te amo, me dio un abrazo. Y yo creo que en ese momento el Señor purificó mis labios. ¿Quieres ser purificado? Hijos, ¿quieren ser purificados? Para tratar bien a sus padres, ¿sí? A sus profesores, a sus jefes. Amén. Por lo menos hay un amén allá. Gloria a Dios. Y Isaías es purificado con un carbón encendido, y yo creo que esa obra es la que hace el Espíritu Santo cuando estamos postrados adorándole. Él empieza a purificar nuestra vida. Y finalmente, luego de ser purificado, dice: voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con una tenaza y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hermanos queridos, en el lugar de la adoración, que es ese lugar donde tú te derramas y eres realmente desnudado en todo lo que tú eres, dice la Escritura que Él perdonó, quitó la culpa y trajo limpieza. Qué lindo, ¿no? Todo hasta ahí, un cuadro precioso, maravilloso. Adorar al Señor, estar postrado, ser limpiado, ser lavado, ser perdonado. ¿Quién no quiere vivir esa vida así? Yo la quiero. ¿Tú la quieres? Yo quiero vivir, habitar la presencia del Señor. Pero mire lo interesante que ocurre después. Hay un cambio de escenario. Y dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién? ¿A quién enviaré y quién irá por mí? O por nosotros, dice esta versión. ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di este pueblo. ¿Cuál fue el propósito de ser limpiado en medio de la oración? Finalmente, ser enviado. Queridos hermanos, es bastante romántico todo esto, pero la verdad es que lo más maravilloso, lo más tremendo, es que el Señor, el que tú te santifiques para Él, el que tú seas purificado, el que tu vida sea transformada, tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Ir a otros. Este pasaje, muchos estudiosos mencionan que se refiere a una conversación entre Dios y su Hijo, preguntándole: ¿quién irá por nosotros? Pregunta el Señor: envíame a mí, porque yo estoy dispuesto a ir en pos de aquellos que precisan ser alcanzados. Hermanos queridos, la santidad,
La purificación de tu vida, de tus labios, de tu ser, de todo tu ser, tiene un solo propósito. ¿Sabe cuál es? Que otros vean la gloria del Señor. Sin santidad, nadie afuera va a poder ver a Dios. La gente necesita ver a Dios. ¿Usted cree que la gente necesita ver al Señor? Yo creo que sí. La gente precisa ver a Dios. Pero esto es como un espejo. Si el espejo está sucio, nadie se va a poder reflejar. Nadie va a poder reflejar la gloria de Dios. Y finalmente, Isaías es enviado. Yo quiero preguntar, ¿quieres ser enviado? ¿Quieres cumplir tu misión? ¿Quieres cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra? ¿Quieres cumplir la misión de vida que Dios te ha dado? Yo delante hice estas dos preguntas. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Cuál es? Menciónenmela, por favor, los que lo sepan. ¿Cuál es el propósito? Para que tenga una gran familia de hijos y hermanos. Romanos 8, 28 dice que todas las cosas participan o ayudan para bien para quienes le aman. Y dice que tiene un solo propósito todo lo que te está ocurriendo hasta ahora en tu vida. ¿Sabes cuál es? Que seas formado a la imagen de Jesucristo. Que tu vida sea cada día más y más parecida. ¿Y cuál es la misión de vida? Es el propósito. ¿Cuál es la misión de vida? ¿Cuál es? Y hacer discípulos a todas las naciones, a todas las aldeas, a todos los lugares, hermanos, donde Dios te mande y te lleve, sea por trabajo, sea porque la iglesia te envíe, sea por las circunstancias que sea, donde tú vayas, serás un enviado como Isaías, a hacer la obra del Señor. Pero bueno, así como este pueblo que está relatado aquí y no cumplió su misión y no lo ha cumplido todavía, Israel fue un pueblo contumaz. ¿Qué es alguien contumaz? Alguien duro de pensamiento, que no quiere, sabe, pero no quiere. Y fíjense que hay una historia en la palabra. No la voy a relatar esta noche. Israel vivía cerca de un pueblo pagano, y ese pueblo pagano en algún momento temió de que Israel lo atacara. ¿Se recuerdan de esa historia de Balaam y Balac? ¿Se recuerdan los reyes? Y fíjense que Balac, que era uno de los reyes paganos, contrata a Balaam. ¿Se recuerdan Balaam? Yo conté la historia, dice que anda el burrito, que lo es seducido por Balac y otros reyes para que maldijera a Israel. ¿Se recuerdan de la historia? Está en Números 22 al 25, por ahí está. Y dice la historia que este pueblo, que era el pueblo de Israel, seleccionado, llamado para cumplir un propósito, estaba firme. Allí firme en lo que Dios le había dicho. Pero dice que Balac usa una estrategia para engañar a Israel. ¿Y saben cuál fue la estrategia que usó? Cuyín. ¿Saben lo que es cuyín? Dinero. Dice que le ofrecen una recompensa a Balaam para que maldiga el pueblo de Israel. ¿Van conmigo? ¿Sí? ¿Se están entendiendo? ¿Sí? Pero dice la historia que este hombre no pudo maldecir. O sea, una estrategia, si lo llevamos hoy día, para no cumplir el propósito, puede que nos seduzca también el dinero.
Y delante hablábamos esto en el grupo. Un hombre, una mujer, que es bastante ocupada, que trabaja, pero no destina tiempo al Señor, yo llegué a esta conclusión. Es un hombre, una mujer en peligro. Y uno de los que estaban allí asistentes delante me dijo: yo he tomado la decisión, no porque sea sabatista, de apartar mi día sábado para honrar al Señor y dedicarme a Él. Tengo harta pega, el día que más tengo pega es el sábado, pero no me voy a dejar seducir por el dinero. Quiero decirles que Balaam fue seducido por el dinero, pero cuando quiso maldecir al pueblo de Israel no pudo y no resultó la estrategia. Pero ¿saben cuál es la estrategia que sí pudo corromper a Israel? ¿Qué se sabe la historia? Dice que Balaam contrató unas prostitutas y luego de eso sedujeron a los israelitas. ¿Saben cuántos murieron por causa de la inmoralidad sexual? 24,000 soldados. Yo creo que tenemos que poner atención en esa historia. Si no te seduce el dinero, te puede corromper la inmoralidad. 3 pecados que pueden corromper a un pueblo. ¿Cuáles son? La inmoralidad, la idolatría y la injusticia. Yo creo que el Señor en este tiempo va a estar hilando muy fino en nuestras vidas. Muy fino. Para que realmente podamos reflejar al mundo y cumplir nuestra misión de vida. El pueblo de Israel fue corrompido por causa de la inmoralidad, pero también fue seducido por el dinero, por las riquezas, que muchas veces nos pueden llevar a la injusticia. Y finalmente también la idolatría. Que el Señor en este tiempo, queridos hermanos, provoque y ponga en nosotros santidad a Él. Amén. Santidad en todo lo que hacemos. ¿Cuántos negociantes hay aquí? ¿Cuántos tienen emprendimiento ustedes? ¿Algún negocio? A ver, levanten la mano. ¿Tienen algún negocio por ahí? ¿Qué más tiene negocio por ahí? Hay algunos empresarios que están ahí surgiendo. Esto hablábamos ayer con Aldi. ¿Saben que nosotros procuramos con Aldi que todos los que quieran emprender lo hagan con la ley? Me explico. Qué importante es pagar nuestros impuestos, ¿no es cierto? Porque cuando reclamamos, esto es una injusticia, yo pregunto, ¿paga tus impuestos? ¿Será santidad pagar los impuestos? Amén. ¿Dar boleta? ¿Sí? El otro día estaba Marcela, por los que no saben, ella está haciendo su emprendimiento de fonoaudiólogo. Así, gracias Señor. Yo le decía, abre tu consulta, ten una patente, da boleta. ¿Por qué? Porque todo eso muestra santidad al Señor. Amén. Bueno, amén. Así es. Yo creo que el Señor nos está pasando por el sedazo de la vida en todo lo que hacemos. ¿Sabes que cuando tú trabajas o cuando tú haces un servicio y no pagamos nuestros impuestos, hay otros que son perjudicados? ¿Sabías tú? ¿Cómo se llama eso? Injusticia.
Así que animémonos a trabajar bajo la norma, bajo la ley, porque cuando tú y yo reflejamos santidad en esas cosas, la gente va a creer que realmente somos discípulos. ¿Están dispuestos? Hay mucho paño que cortar, mucho que pasar por el sedazo, todo lo que estamos haciendo en este tiempo. Y que el nombre del Señor sea glorificado, porque santidad es la respuesta de este temor que el Señor pone en nuestro corazón. Les quiero invitar que en estos próximos días hagamos un par de cosas. Primero, adoremos, nos santifiquemos por medio del Espíritu, porque cuando nos santificamos, cuando reconocemos y confesamos nuestros pecados. Y tercero, que reflejemos al Señor donde seamos enviados. Tú dices, nadie me ha enviado ni al África, ni a Brasil, no, estás enviado en el colegio, en el barrio, en el almacén, en donde Dios te puso. ¿Estás de acuerdo con eso? Dios te envió ahí. Así que el Señor nos ayude en estos días. Así como Isaías fue purificado para ser enviado, que el Señor nos purifique, nos santifique para hacer la tarea que el Señor nos envió a hacer. Amén. Que no seamos como este pueblo de Israel, que ha sido contumaz de oídos, sino que realmente vivamos en un constante arrepentimiento delante del Señor, volviéndonos de todos nuestros malos caminos. ¿Están dispuestos, hermanos? ¿Están listos? Pónganse en pie para que oremos en esta tarde. Y el Señor, te voy a invitar que hagamos un ejercicio. Vamos a orar de 2 en 2. Y vamos a orar para que el Señor vaya limpiando y sacando todas aquellas cosas que son y nos impiden, que son como un peso que no nos dejan avanzar. Que sea como Isaías, este ángel, este serafín que purificó sus labios, purificó su vida antes de ser enviado. Ora al Señor con alguien en esta dirección. Señor, revélame, purifícame todo, muéstrame todas las cosas en las cuales debo ser transformado, en las cuales debo ser purificado. Ten un momento de intercesión, no por ti, sino que por la persona que está a tu lado, y luego por ti. Señor,